Crisis, la administración de lo inesperado, es un libro que no lo escribí yo. Lo escribió una historia de 35 años en la que participaron muchos colegas, en la que participaron muchos clientes que confiaron en nosotros y es una obra de todos juntos. Vivimos en un mundo muy complejo y hoy por hoy vivimos en un mundo en crisis, una crisis sistémica que tenemos que tomar conciencia de ello, porque muchas veces analizamos las crisis locales como algo aislado de lo que está sucediendo en el mundo. Y ahí hay una gran equivocación, principalmente aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir gobiernos o grandes corporaciones, tienen la tendencia a detectar en sus entornos de periodistas, por ejemplo, o en los entornos de los consejeros que los asesoran, una realidad que la consideran como la realidad del mundo y no corresponde verdaderamente a la realidad del mundo, corresponde a la realidad de su mundo. Yo empecé de manera muy artesanal y a través de todos estos años desarrollamos metodologías propias o incorporamos metodologías desarrolladas por otros para fortalecer nuestro protocolo. Y eso es lo que vas a encontrar en el libro. Eso es precisamente lo que vas a encontrar en el libro. Un método o la mezcla de varias metodologías que te lleven y te faciliten la resolución de conflictos y crisis. Y por otro lado vas a encontrar casos donde se aplicó la metodología, de tal suerte que puedes comprobar que sí funciona y que sí se pueden resolver las crisis. Yo no creo en la crisis terminal, porque siempre, aún en el peor de los momentos, créeme, existe una oportunidad. Encontré que la clave era la información y la comunicación, pero se dice fácil, no es cualquier clase de comunicación, es comunicación estratégica. Y la comunicación estratégica tiene comunicación táctica. Y entonces no es tan sencillo el diseño, ¿correcto? Y una vez que la crisis está en manos de los medios, tienes que pelear con la percepción de lo que llamamos opinión pública. ¿Recuerdas que Napoleón decía que la opinión pública era el poder al cual nadie se resistía? ¿Correcto? Bueno, y luego tienes la opinión pública y la opinión publicada, ¿cierto? Entonces, hay que jugar con una serie de variables, con una ética, con un respeto a la profesión del periodista, ¿correcto? Que te ata de manos también, porque te pone límites. De tal suerte que no es sencillo, es complejo, pero es apasionante. Y principalmente cuando lo logras. Y tienes éxito tras éxito tras éxito, porque descubres cómo establecer ese diálogo fresco, suave, que evoluciona y que llama al entendimiento. Cuando los asesores políticos, mis colegas modernos, irrumpen con el ánimo de simplificar el mensaje político para que se ajuste a los 140 caracteres de Twitter, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Y cuando el anonimato hace presencia en el uso de las redes sociales, aún más. Por eso es que la humanidad debe valorar la labor de la prensa escrita. Porque en la prensa escrita, aunque se equivoque, el periodista firma con su nombre y se hace responsable. Lo que está pasando en la América Latina no es otra cosa que la desconexión entre el gobierno, el gobernante y los actores que somos nosotros. Nosotros votamos a un presidente porque creímos en sus promesas y creímos en él. Nos dio esperanza. Cada vez que vamos a ejercer el sufragio, estamos esperanzados en que la cosa mejore. No porque no haya mejorado en el anterior gobierno, porque ciertamente los gobiernos producen resultados. Lo que pasa es que se los olvidan. Siempre nos gusta ver más lo negativo que lo positivo. Los gobiernos avanzan y nuestras sociedades avanzan. Yo cada vez que entro a México, digo, wow, qué país. Por supuesto, ustedes aquí no lo miran porque pues ahí pasa todo el tiempo y no, es muy natural. No, pues ustedes tienen un paisazo, pero esto lo han construido ustedes y lo han construido sus gobiernos, todos. Y no hay gobierno malo, fíjate bien lo que te digo. A mí me gusta ver mucho más el vaso medio lleno que medio vacío, pero sí hay algo de qué responsabilizar a la clase política latinoamericana, que hoy vive en una mediocracia, le digo yo, porque es mediática, y es mediocre. Y es mediocre porque los políticos
se permiten el lujo de ir a los diálogos en redes sociales o en canales de televisión mezclados con la farándula y con la frivolidad cuando se tienen que hablar de cosas serias políticas. Entonces, ellos mismos están haciendo que se degrade la calificación de la política, que se degrade la calificación del gestor público. ¿Qué vamos a hacer nosotros que hoy protestamos en las calles si no hay gestión pública? Ahora, sí hay una responsabilidad grave en los gobernantes y no excluyo a nadie. ¿Se puede resolver una crisis gubernamental integral? Sí. Requiere voluntad política, requiere, vamos a ver, es vigilar, es reestructurar, es ajustar, es modificar, es verdaderamente estar dispuesto a cambiar, obviamente, en la dirección correcta, porque si no el desastre es total. Y sí, se puede. Es un tema de responsabilidad. Creo que México, las autoridades mexicanas, los políticos mexicanos de todo cuño, deben ser muy responsables en el tratamiento de Ayotzinapa. A nosotros en Guatemala nos ha tocado vivir en carne propia la posguerra y la reivindicación de los actos cometidos durante el conflicto armado, los actos de violación a los derechos humanos que desafortunadamente es muy duro aceptarlo, pero se cometieron y fueron terribles. Ahora, es muy importante, la gente quiere saber dónde están sus muertos. ¿Ok? La herida social que dejan estos eventos en nuestras naciones es muy difícil de sanar. Y si no hay responsabilidad en el liderazgo político, de oposición y de gobierno, el que sufre es la nación en su integridad.